Entonces, hermano, vamos a ir a Efesios, en el capítulo 6. Efesios capítulo 6. Verso 4. Voy a leerlo desde el 1 para que veamos el contexto. 6:1 de Efesios. Dice: hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y mire lo que dice en el 4, que es lo que vamos a hablar hoy. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hoy vamos a hablar lo que tiene que ver, o algunos aspectos que tienen que ver con la disciplina y la amonestación, porque hace parte de nuestra labor como padres, ¿sí? La última vez que veníamos hablando de este tema, mirábamos acerca de la comunicación, ¿sí recuerdan? Que la comunicación era importante dentro de la relación con nuestros hijos, y que normalmente nosotros nos comunicamos para regañar, para corregir, para direccionar, pero la mayor parte del tiempo nos enfocamos es como en regañar. Y como el 80% del tiempo, dicen las estadísticas, nos enfocamos en regañar, lo haga, corregir. Y el otro tiempo en instruir, pero debería ser al revés, ¿cierto? Debería utilizar la comunicación para instruir, para enseñar. Hablamos de advertir la vez pasada, para orar con ellos. Hablábamos de animar. Hace parte de la comunicación. Hace parte también la corrección. Pero es como un paquete completo en el que debemos de aprenderlo. Y hoy vamos a hablar acerca de la disciplina y amonestación, porque hace parte de nuestra labor como padre. Ahí la palabra disciplina, aquí disciplina se está refiriendo a instruir para que el niño aprenda algo y lo ponga en práctica y alcance madurez. O sea, esta disciplina no se refiere a la corrección, sino que se está refiriendo a enseñarle al niño que aprenda algo, lo ponga en práctica y madure con eso. O sea, como generar hábitos en él, ¿cierto? Como enseñarlo a seguir al Señor, como a leer la Biblia, ¿cierto? Como a orar. Y la amonestación hace referencia a la corrección. Que cuando uno está al camino del Señor y uno se desvía, entonces volverlo a traer al camino del Señor. Hace referencia a eso y nos corresponde hacerlo. Pero ojo que antes hace una advertencia, dice que hagámoslo sin provocarlos a ira. Porque uno muchas veces cuando va a corregir, lo hace con ira, uno lo hace con ira. Y eso lo que hace es generar en ellos ira. Pero el Señor quiere que los disciplinemos y amonestemos sin generarles ira. Y vamos a ver de qué se trata. Porque la disciplina y la amonestación tiene que ser en el Señor. Como lo está diciendo acá, no en nuestras fuerzas ni como a nosotros nos enseñaron, porque uno muchas veces dice, no, es que a mí me hicieron así y yo sobreviví, entonces así es con mis hijos. La gran diferencia, perdón. Claro, y uno dice, no, es que mis papás me trataron así, pero la gran diferencia es que ahora tenemos al Señor y conocemos su palabra. Entonces nos corresponde a nosotros hacerlo en el Señor, conforme a lo que dice la palabra del Señor. No conforme a lo que el mundo dice o lo que aprendimos o nos trataron a nosotros. Entonces vamos a ver varios textos relacionados. Mire que siempre dice que el Señor instruye y de acuerdo a lo que instruye, el Señor corrige.
¿Qué es lo que hemos venido hablando? Tenemos que instruir primero antes de corregir, porque si no instruimos, ¿con qué base los vamos a corregir? ¿Sí? Si no les enseñamos, ¿cómo los vamos a corregir? Si no les decimos qué le agrada y qué no le agrada al Señor, ¿cómo los vamos a corregir? Entonces tenemos que instruirlos primero. Entonces vamos a dar el ejemplo de cómo Dios lo ha hecho con nosotros, con el hombre, porque Él es nuestro Padre, ¿cierto? El Padre con el Hijo, nosotros como hijos de Él, ¿cómo lo ha hecho con nosotros? Para nosotros aprender cómo hacerlo con nuestros hijos. Entonces miren lo que dice en Génesis 3. Vamos a ir a Génesis 3 para ver el ejemplo de Dios y así aprender con nuestros hijos. Génesis capítulo 3, verso 9. Tres nueve dice, esto que pasa acá es cuando el hombre peca, ¿cierto? Toma el árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces aquí es cuando Dios habla y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque acuérdense que él se había escondido. Cuando el hombre ya peca y se da cuenta que está desnudo, tiene vergüenza, se cose unos delantales de hojas y se esconde. Se esconde de Dios y dice, ¿dónde estás tú? Le pregunta al hombre. Y él respondió, el hombre contesta, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, consecuencias del pecado. Pero mira lo que dice eso en el 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y vea esta frase acá, esta pregunta, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Sí ven? Dios primero le instruyó, primero le dijo, no coma del árbol. Primero le enseñó. Y después de que él pecó, comió del árbol, le preguntó, yo te dije, comiste de lo que te dije que no hicieras. Entonces mira el orden, o sea, Dios enseña, primero instruye, y de acuerdo a lo que enseña e instruye, corrige. ¿Me hago entender? Entonces, muchas veces yo no puedo o pretendo que mi hijo se comporte de una manera si yo no lo he instruido, o no le he enseñado, o él no ha entendido que gritar a los papás es pecado, por decir algo. Tengo que enseñarle, instruirle, para poderlo corregir en ese aspecto. Pero si yo no le enseño primero, si no lo instruye, cuando yo lo corrija va a parecer arbitrario. Me está pegando por una cosa que no entiendo qué está pasando. O no me había dicho previamente que eso no honra al Señor. Mira lo que dice Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2. (28) En Deuteronomio 28 aparecen las bendiciones de la obediencia. Deuteronomio capítulo 28. Verso 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Sí ven? O sea, Dios les está dando mandamientos y Dios les estaba diciendo, si ustedes cumplen y ponen por obra y guardan lo que yo les estoy diciendo, entonces van a tener unas consecuencias. ¿Qué dice? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces fíjese el orden. Dios les dio los mandamientos y les dijo, aquí están los mandamientos, ustedes escojan. Si los hacen, si los guardan, si los ponen por obra, van a recibir bendiciones, van a ser primeros, van a ser prósperos, Dios les dio las consecuencias de seguirlos, pero primero los instruyó. O sea, primero les dijo qué eran los mandamientos y les dijo las consecuencias también. Si ustedes no lo hacen, va a pasar lo siguiente. Miren lo que dice el verso 15. 2:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, fíjese cómo Dios, al instruir al pueblo, o al instruirnos a nosotros, nos dice, los cumplen y tienen estos beneficios.
Pero si no los cumplen, van a tener estas maldiciones. ¿Qué es lo que deberíamos hacer con nuestros hijos? Mira, el Señor dice que honres a tu padre y a tu madre. Eso implica que no nos grites, que nos obedezcas, que nos trates con respeto, tan. El Señor dice que si lo haces, vas a ser próspero en tu vida. Te va a ir bien, eso dice el Señor, te va a dar larga vida, pero si no lo haces, vas a tener consecuencias. Eso implica instruir. Ahora, cuando ya el niño entonces sabe y peca porque no sigue la instrucción, entonces viene la corrección, pero viene la corrección de algo que ya habíamos instruido previamente. ¿Me hago entender? Porque entonces, muchas veces pasa que ellos hacen cosas que uno no les dijo, qué era el comportamiento que uno esperaba o qué era lo que honraba al Señor o no, y terminan corrigiendo arbitrariamente y ellos dicen, pero, ¿qué fue lo que hice? Y así hubiera pasado. Imagínense que Dios dijera en este momento, está mal que ustedes se saluden diciendo hola. Pero ¿cómo si no sabíamos, si lo hacíamos todo el tiempo? ¿Sí me hago entender? O sea, Dios primero nos dijo qué es lo que le agrada y no le agrada a Él, y de acuerdo a esa ley Él nos va a juzgar. Miremos otro texto, en Romanos 5:13. Romanos capítulo 5, 13. Y esto es lo que Dios habla acerca de nosotros y cómo nuestra relación con el pecado. ¿Vieron lo que dice acá? Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Claro, entonces, siempre ha habido pecado, ¿cierto?, en medio del hombre, pero hasta que vino la ley, hasta que Dios dio la ley y dijo, esto me honra, esto no me honra, hasta que llegó la ley, el hombre no era consciente de ese pecado. Ya cuando nosotros aprendimos la ley, vimos la ley de que Dios daba, entonces ahí fue que aprendimos que era pecado y que no era pecado. ¿Sí me voy a entender? De acuerdo a los principios de Dios. Entonces lo mismo pasa con nuestros hijos. Darles la ley es como instruirlos, decirles, yo espero que a tal hora tengas tu cama tendida. Yo espero que ya a esta edad que tú tienes puedas llevar tu ropa sucia al lugar. Eso lo espero, esa es la ley. Si él ya no la cumple, entonces ya sabe que está pecando porque está fallando una instrucción que le dimos previamente. ¿Sí? Pero debemos instruirlo. Yo espero que cuando trapees no me ensucies el piso. No entres los juguetes hasta acá. Yo espero que después de que comamos lleven los platos, cosas como esas. Pero si no los explicamos, instruimos, pues ellos no van a saber cuál es el comportamiento que deberían tener y tampoco vamos a tener una base para decirles es que me desobedeciste, pero si no me dijiste. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo primero que tenemos que hacer como padres es instruirles. Y ya a partir de la instrucción, que tiene que ser conforme a la escritura, ¿cierto? Porque acuerda que leímos al principio, disciplinarlos y amonestarlos en el Señor. En el Señor. No es algo arbitrario, sino que es en el Señor. Entonces debemos hacerlo de esa manera. Entonces ya de acuerdo a esa instrucción, ahí ya entonces tenemos que comenzar a corregir cuando no estén cumpliendo la instrucción. Vamos a ver entonces en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Verso 5. Porque vamos a ver cómo es el ejemplo de Dios para con nosotros, porque así de esa misma manera tenemos que hacer nosotros para con nuestros hijos. 12:5 dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Entonces, mira, es una exhortación que Dios Padre nos hace a nosotros como hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces, mire que el Señor cómo nos trata a nosotros, nos disciplina y nos azota también. Y uno sabe, cuando uno peca contra el Señor, uno sabe la disciplina que el Señor le trae a uno muchas veces.
Cuando uno trata de tomar decisiones a su manera, ignorando al Señor o no haciéndolo conforme a la instrucción que le ha dado a uno, uno tiene consecuencias. Y ahí se da uno cuenta que el Señor lo está disciplinando. Se mete uno en un negocio que no es, ¿cierto? Y el Señor le dice por acá no, y uno que sí, por acá no, que sí. Y el Señor luego termina disciplinándolo. O decisiones que uno toma económicas o en la familia o de pareja. Y fíjense que ese texto coincide con lo que el hermano leyó ahora en Apocalipsis, cuando uno de los textos de Apocalipsis decía, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ese fue el texto que leyó el hermano ahora, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea que el Señor, una forma de mostrar su amor es reprendernos y castigarnos. Como le está diciendo aquí en Hebreos, al que ama, disciplina, y azota al que tiene por hijo. O sea que una expresión de amor para con nosotros es disciplinarnos y azotarnos también. Nos corresponde entonces a nosotros también como padres expresar el amor para con nuestros hijos por medio de la disciplina, por medio también de los azotes, por medio también de la corrección, porque hace parte de la expresión del amor. Dios lo hace con nosotros. Miremos qué dice en el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahí la palabra bastardos hace referencia como a hijos no reconocidos. Como cuando en una familia hay un niño que no es de uno, y entonces el padre de familia dice, no, pues este niño realmente no es de la casa, no es de nosotros, y a ese niño no lo trata con la misma disciplina, o no lo corrige de la misma manera que hace con sus hijos propios, ¿sí? A no ser que lo adopte, le dé el apellido, y dice, ahora este sí es mi hijo, va a ser el heredero, va a ser el encargado de esta casa después, entonces lo trata igual que a todos sus hijos. Pero si el Señor no nos tratara a nosotros como hijos, dice que nos trataría como bastardos. O sea, si no nos disciplinara el Señor, si no nos corrigiera, si no nos castigara, entonces seríamos como hijos no reconocidos de Él. Pero lo que Él quiere es tener hijos y preparar hijos para su gloria, para su reinado. Entonces tiene que corregirnos y tratarnos con disciplina a nosotros. Y de esa misma manera nos está expresando el amor, que nos ama. Porque uno muchas veces piensa que el padre que ama al hijo, pues, ¿cómo le voy a pegar si yo lo amo tanto? Y resulta que una expresión de amor es disciplinarlo y corregirlo. Sí, hace parte del amor. Mire lo que dice el 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Entonces mire que está comparando cómo Dios nos trata a nosotros con la paternidad terrenal. ¿Qué hicieron o qué hace un padre terrenal? Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Si ve, el mismo texto está diciendo que los padres terrenales disciplinan a sus hijos. ¿Y qué hacíamos nosotros para con nuestros padres? Dice ahí, y los venerábamos. Ahora, ¿cuánto más si el Señor nos trata a nosotros? No vamos a recibir ese trato de parte de Él, ¿cierto? Entonces dice, recibimos la disciplina terrenal, los venerábamos. Dice luego, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, cuando el Señor nos está disciplinando, porque en vez de renegar, ¿cierto? En vez de decir Él no me ama, en vez de decir yo me salgo de este camino que es tan difícil, pues debemos recibir ese trato del Señor porque Él lo está haciendo si es un Padre sabio, si sabe lo que necesitamos realmente. Si nuestros padres terrenales cuando nos disciplinaban muchas veces de manera injusta, ¿cierto? O arbitraria, o se les iba la mano, igual los amamos, los respetamos y los recibimos, ¿cuánto más no lo vamos a hacer con nuestro Padre Celestial? Dice en el 10, y aquellos, o sea, esos padres terrenales, y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, o sea que Dios sabe realmente lo que nos es provechoso en el momento de disciplinarnos, porque nuestros padres o nosotros como padres muchas veces fallamos en dar como la disciplina que le corresponde a nuestros hijos apropiadamente, se nos va la mano, o a veces no lo hacemos, o a veces sí lo hacemos, o unas veces somos arbitrarios, otras veces no, pero el Señor sabe disciplinarnos para lo que es provechoso. Dice luego, para que participemos de su
santidad. O sea que lo que el Señor quiere es, para permitirnos participar de Él mismo, de su santidad, tiene que tratarnos. Porque no podemos llegar delante de Él en nuestra propia naturaleza, como somos. Necesitamos ser tratados para disfrutar o participar de su santidad. Dice en el 11, mire este texto lo profundo que es. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, a ninguno le gusta. A nosotros no nos gusta que el Señor nos trate y nos discipline. A él no le gusta que el Señor forme el carácter. Cuando el Señor le pide a uno, por ejemplo, que no haga justicia propia, que cargue la cruz, que ponga la otra mejilla, ¿cierto? Que no se defienda, que no responda mal por mal, a uno no le gusta eso, y eso es difícil. Ahora mucho más, digamos que cuando uno va a disciplinar a los hijos, a uno no lo va a ir a pegar con alegría, ¡ay, qué alegría! Ahora sí va. No, uno no lo hace. A uno le duele también, eso no es causa de gozo, disciplinar no es causa de gozo, sino, dice ahí, de tristeza. Porque normalmente el que está siendo disciplinado le causa dolor, y uno como padre, pues uno no quiere disciplinar a los hijos o pegarles, porque también a uno le duele. Pero es importante y necesario. Mire lo que dice ahí. Pero después da fruto apacible. O sea que lo que el Señor hace con nosotros es pensando en más adelante, que dé fruto apacible en nuestra vida. Vean lo que dice ahí, fruto apacible de justicia a los que en ella, o sea, en los que en la disciplina han sido ejercitados. Ese texto dice muchas verdades. ¿Verdad? Dice que el propósito de la disciplina del Señor es ayudarnos o prepararnos para participar de su santidad. Dice que no es causa de gozo, es causa de tristeza, pero dice que da fruto después apacible de justicia en los que en la disciplina han sido ejercitados. Y se dice que han sido ejercitados es porque es algo que se hace varias veces. Y se hace varias veces hasta que el Señor considere necesario con nuestra vida. Uno es muy obstinado. Un autor de un libro decía, el hombre es el único animal que cae 2 veces en el mismo hueco. El hombre es el único animal que cae 2 veces en el mismo hueco. Y luego dice el autor, y un animal que cae 2 veces en el mismo hueco merece quebrarse la pierna. Y así somos nosotros. Uno es obstinado con cosas y el Señor lo trata y lo trata y lo trata hasta que un momento llega y toca darle duro para que aprenda, ¿cierto? Pero miren el detalle, eso lo hace el Señor con nosotros. Tenemos que aprender de Él que hay que hacerlo por amor, hay que hacerlo para que participemos de su santidad, hay que hacerlo frecuentemente hasta que sea necesario. O sea que así nos tenemos que hacer con nuestros hijos. Una forma de amarlos es disciplinarlos, para que ellos puedan entender cuál es el carácter de Dios, para que ellos también puedan participar de la santidad del Señor. Y hay que hacerlo de manera frecuente hasta que se vea el fruto en la vida de ellos, ¿sí? No es causa de gozo, ni para ellos ni para nosotros, es causa de tristeza. Pero no podemos estar mirando, digamos, lo temporal en el instante, sino mirando lo que el Señor nos está pidiendo hacer y hacia dónde apunta esa corrección. ¿Sí me hago entender? Entonces, de la misma manera que Dios nos trata a nosotros tenemos que aprender de Él porque Él es nuestro Padre para hacerlo con nuestros hijos. Por eso el primer texto que leímos, no llevemos a ir a nuestros hijos, no provoquemos en ira, sino disciplinarlos y amonestarlos en el Señor. En el Señor, porque a uno se le va la mano. Uno en sus fuerzas, el día que no duerme bien, ¿cierto? Se levanta de mal genio o por cualquier circunstancia, va y les pega. Pero vamos a ver cómo debería ser esa corrección, qué debería ser el objetivo de la corrección. Entonces vamos a leer otros textos. Vamos a Job, capítulo 5. Fíjense que el Señor nos disciplina para que participemos de su santidad, o sea que tiene un propósito la disciplina. La disciplina hacia nuestros hijos, la corrección, los azotes, la vara, el castigo debe tener un propósito para que participemos de la santidad del Señor. Job capítulo 5,
verso 17 y 18 dice, Job 5:17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Eso parece raro y lógico en lo natural, ¿cierto? ¿Cómo va a ser bienaventurado alguien al que Dios castiga? Pero aquí dice que es bienaventurado. Luego dice, por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Del 18, vea qué bonito este. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Sí ve que está tan tremendo? O sea, el Señor disciplina. Y en medio de esa disciplina puede generar heridas en nuestra vida, dolor. Pero de esa misma manera, dice ahí, Él hace la llaga, pero Él la venda. Él hiere, pero sus manos curan. O sea que cuando el Señor nos disciplina, no lo hace arbitrariamente. Es Job 5:17 al 18. El Señor no lo hace arbitrariamente. Lo hace con su propósito. Cuando le permitió a Job pasar por todas las circunstancias que uno ve en el libro de Job, lo que quería mostrarle era que Job creía que lo conocía, pero luego se da cuenta de que la revelación de lo que él era para él. ¿Sí me hago entender? Pero entonces lo hace con un propósito. Le permitió a Satanás tocar su vida, su familia, sus hijos, pero con un propósito. Y el Señor, asimismo, como lo castigó, también luego le restituyó la forma en que lo había tratado. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, verso 11. 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, y esta frase, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sí ve lo que está comparando ahí? O sea, Dios a nosotros nos corrige, Dios a nosotros nos castiga, dice que no nos fatiguemos de su corrección. Entonces, eso tenemos que también tenerlo presente, porque pasa que cuando uno cree en el Señor y quiere agradar al Señor, pasan muchas circunstancias difíciles. Entonces viene la gente y le dice, bueno, usted no es pues que es creyente, usted no es que se reúne en ese lugar y véalo cómo está de enfermo y vea cómo tiene problemas en su casa y tal cosa. Pero lo que está diciendo aquí es que Dios va a tratarnos. Así que no tenemos que estar apercibidos y tenemos que estar atentos a que eso va a pasar. Dios nos va a tratar. Ahí lo está diciendo, que no menospreciemos el castigo de Dios y que tampoco nos fatiguemos de su corrección. O sea, que en el momento que estemos pasando por eso, perseveremos y la recibamos. Porque muchos, cuando pasa la situación difícil, entonces tienden a alejarse del Señor. Dicen, no nos fatiguemos de eso, porque Dios al que ama, castiga. O sea que una expresión del amor de Dios en nuestra vida es que nos esté pasando por situaciones difíciles, castigándonos y azotándonos o tratándonos. Y luego al final dice, como el padre al hijo a quien quiere. O sea que nosotros como padres que queremos a nuestros hijos tenemos que tratarlos de la misma manera. O sea, tenemos que castigarlos o corregirlos para que puedan participar de la santidad de Dios. Ese es el objetivo. El objetivo no es hacer justicia propia o desahogarse, porque uno muchas veces los castiga para desahogarse o porque está enojado o porque yo me demoré toda la mañana listándoles y en un momento otros se ensuciaron y uno tome para que se acuerde. Ese no es el objetivo. El objetivo es que ellos puedan participar de la santidad del Señor, así como Dios lo hace con nosotros. Y vamos a ir al capítulo 13 de Proverbios. Ahí adelante, capítulo 13, verso 24. Proverbios 13, 24. Vea lo que dice este. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Vea lo que tan fuerte y tan serio. El que detiene el castigo a su hijo
aborrece. Y yo creo que ninguno de nosotros aborrece a su propio hijo, ¿cierto? Uno lo ama, pero el hecho de tener el castigo es aborrecerlo. 13:24. A veces uno piensa, no, pero es que solo lo hizo una vez, fue una mentira piadosa. No, es que él no sabía y trata de justificar el comportamiento. Es que está muy chiquito para que entienda tal cosa. Pero si está deteniendo el castigo, en vez de expresarle amor, lo que está haciendo es aborrecerlo, según lo que dice la Biblia. ¿Sí? Pero no un castigo de coger y pegarle de todo, sino de hablar con él. Ya vamos a ver de qué se trata el castigo. Porque miren lo que dice luego el versículo 24 ahí mismo. Dice, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde temprano. Eso se refiere a que es desde chiquito. Uno muchas veces dice, no, es que está tan chiquito y no me entienden. No, ellos sí entienden. Desde chiquitos saben manipular, desde chiquitos saben ser groseros, porque dice la Biblia que la maldad está ligada al corazón del muchacho. O sea, desde chiquitos son así. Por eso aquí dice la Biblia que el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea que tenemos que estar nosotros apercibidos y despiertos, así como el Señor lo hace con nosotros, así con nuestros hijos. Porque muchas veces detener el castigo es aborrecerlo, sin quererlo, pues, sin hacerlo, digamos, intencionalmente. Pero Benito, no es una corrección como la que vivimos nosotros en el pasado. Que todo fue con Vamos a ver, ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Cuando uno ama, se tiene que corregir con leche. Vamos a ver. Porque acuérdense que leímos el pasaje. Hablándole, ¿no? El pasaje dice al principio que tenemos que disciplinar y amonestar en el Señor. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Porque la Biblia sí habla de la vara. No habla de la vara. Entonces vamos a ver de qué se trata. Sí, el Señor habla de la vara, pero es que yo por lo menos fui muy bruta y yo no supe castigar, a eso es lo que yo me refiero. Claro. Y hay que saber corregir, hoy en día hay que saber corregir. Claro. Si está en el Señor, pues más. Claro, por eso estamos mirando lo que dice la Biblia para poderlo aprender. Porque de la forma que seguramente lo hicieron a nosotros no era la forma bíblica, ¿cierto? Entonces vamos a leer ahora sí otro pasaje, vamos a ir a Proverbios 26. Proverbios 26. Verso 3. $26.3 dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Entonces mire que la Biblia sí nos va dando un instrumento que implica castigo físico. O sea, como leímos la vez pasada hablamos de la comunicación. Y en la comunicación vimos muchas formas de cómo hablarles a ellos, advertirles, instruirlos, orar, ¿cierto? Pero aparte de eso, la Biblia sí muestra un aspecto físico. Acuérdense que cuando leímos hace un rato que decía que el Señor al que ama castiga y azota. O sea que implica algo físico en nuestra vida. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dice por ahí en Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia? ¿Lo han leído? Entonces, aprender la obediencia implica muchas veces padecer primero, porque uno si uno no padece no lo aprende. Y por eso, entonces la Biblia muestra una forma de a nuestros hijos corregirlos, donde implique un dolor físico para que ellos puedan aprender la obediencia, y es la vara. Y aquí lo está comparando, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, o sea, lo que le ponen aquí, asno, lo que le ponen a los asnos, y la vara para la espalda del necio. O sea que ese es el objetivo de la vara, guiarlo, corregirlo. ¿Cómo? La necedad, ¿sí? Y ojo que es por la necedad. Vamos a leer varios textos para que entendamos el sentido de la vara. El 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. O sea que si yo respondo con la necedad de él, me vuelvo como otro necio, porque la vara Dios me da una forma que es la vara, ¿sí? La vara.
Mire Proverbios 22. Proverbios 22, 15. Vea lo que dice este. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. O sea, ¿habrá algún niño que nazca y no tenga necedad? ¿Habrá algún niño, por más chiquito que sea, que uno lo vea y tan inocente, tan lindo como es de juicioso? La necedad está ligada al corazón del muchacho. Todos, en todos hay necedad. Pero ¿qué dice luego la Biblia? Mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea que la vara, el objetivo de la vara, según este versículo, es alejar la necedad del corazón del muchacho. Ojo, la vara no es para nosotros desahogarnos, porque uno muchas veces se desahoga pegándoles, ¿sí? Supongamos, usted arregla la casa impecable y llega el niño del colegio sucio y le vuelve toda una nada. Y uno coge la vara y le pega y le pega y le pega porque se frustra, ¿cierto? Se quiere desahogar de lo que usted está sintiendo. Pero ojo, ¿cuál es el objetivo de la vara? Quitar la necedad del corazón de él, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Instruirlo, hijo. Cuando vengas del colegio así, no entres de esa manera porque ensucias todo. Valora el trabajo que tengo, cuida las cosas, ¿sí? Hay que instruirlo primero, como lo vimos al principio, instruirlo, enseñarle. Cuando ya él haga las cosas sabiendo la instrucción, entonces está siendo necio porque está haciendo las cosas a propósito. Yo te expliqué que no entraras con los tenis sucios. Mira, o sea, ya hubo una instrucción, así como cuando Dios le dijo a Adán, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Hijo, hiciste tal cosa, fuiste necio porque yo ya te lo había advertido. Entonces tengo que corregirte con la vara. La vara es para quitar la necedad, no es para nosotros desahogarnos, porque uno tiende a hacer eso. Uno está frustrado y dolido, o uno piensa que lo ofendieron a uno, entonces uno va y se venga y le pega. Y entre más grosero sea, más duro le doy. Pero resulta que eso lo que está generando es más rencor. Pero entonces miremos qué dice la Biblia. Hay que quitar la necedad con la vara. Es para tratar la necedad. Mire otro verso, Proverbios 20, 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. O sea que al castigar a nuestros hijos tenemos que buscar que su corazón sea limpio, ¿sí? No es una venganza personal. No es que esté peleando contra él como si estuviéramos a un mismo nivel, porque uno muchas veces lo hace de esa manera. Me hiciste quedar mal en tal lado, entonces yo ahora me voy a encargar de tal cosa. Hay que castigarlo, pero para limpiar el corazón, como dice acá, purifica el corazón. Y los azotes que hieren, ¿sí ven? ¿Se acuerdan que el Señor dice que Él hiere, pero Él es mismo cura? Y Él también azota al que ama. O sea, los azotes que hieren, o sea, hay momentos en que la corrección debe generar padecimiento en ellos para que aprendan la obediencia. Así como el Señor Jesús. O sea, ese es el ejemplo que el Señor Jesús dijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Lo dice la Biblia. Miremos otro texto. Capítulo 23. Verso 13. Proverbios 23, 13. Vea este. Proverbios 23, 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Ojo, castigar con vara. No es con chancla, no es con la correa, no es con el cable de la plancha, no es con el palo de la escoba, no es con el machete, con la mano. Uno cae en esos errores, ¿cierto? Pero aprendamos que es la corrección en el Señor. Entonces ya vamos allá.
con vara. Dice la Biblia, no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Y mira el siguiente versículo, el 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Sí ven? O sea que el objetivo de castigarlo es librar el alma de él, de la necedad, como lo leemos hace un momento. Purificar su corazón, que participe de la santidad del Señor. ¿Me hago entender? Ojo, con vara. Lo dice la Biblia, no con el zapato, ni con la chancla, ni con la correa, porque lo demás va a generar resentimiento, ¿sí? Lo demás se va a volver abuso, ¿sí, hermano? Por ejemplo, eso pues, me hizo acordar de esto que me contó mi mamá y mi hermano. Cuando él tenía 16 años, él andaba con tres amiguitos. Estaban cogiendo mal camino. Resulta que ellos habían planificado irse a hacer un daño muy grande a nuestro sector. Y le dijo a mi mamá que si lo dejaba ir donde la tía, que iba a hacer unas cosas. Bueno, él le enredó. Entonces mi mamá le dijo que no, le dijo, mío, que yo me sacaste, tiene que ser muy cuidadoso, las amistades que usted tiene. Todo eso ya le habló de la mejor manera. Y le dijo, bueno, mamá, digo, yo no va a pasar nada, yo no voy a ir. Resulta que mi mamá se le descuidó y él se le voló por la parte de atrás. Y él, ¿qué hace? Y va a hacer esa maldad. Resulta que ella estuvo pendiente, lo castigó fuerte. Pero mire que fue diligente. Le salvó la vida. Ellos lo cuentan ahora como testimonio. Fue diligente. Y la Biblia lo muestra, mire. Y nosotros que conocemos al Señor deberíamos seguir el principio bíblico, ¿sí? Seguir el principio bíblico. Leamos otros textos. Proverbios 29. Dice el 23:15, hijo mío, si tu corazón fuera sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Es la satisfacción que le genera a uno el Padre. El 29:15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Sí ven? La vara y la corrección. O sea que no solamente es pegar por pegar, es dar vara y corregir. Entonces, el hermano, de un libro que yo les mostré la vez pasada, él le explica lo siguiente. Él dice, cuando el niño peca y lo tengo que corregir con la vara, él sugiere esta forma de hacerlo. Lo tomo aparte, porque yo no lo quiero avergonzar delante de las personas. Yo me lo llevo aparte. Y le digo, hijo, pecaste de esta manera. Yo te había dicho esa instrucción, el Señor dice esto en tu palabra. O sea, de acuerdo a lo que ha instruido, se le dice cuál fue el pecado que hizo. Pecaste de esta manera. De acuerdo a ese pecado te tengo que corregir con la vara. Te voy a dar vara por eso. Y le pega. Y espera ahí hasta que él se tranquilice. Y una vez se tranquiliza, le dice, hijo, esto lo tengo que hacer para salvarte tu alma, porque eso es lo que dice la Biblia. Si yo no lo hago, estoy yo desobedeciendo a Dios y el que va a recibir castigo soy yo. O sea, como padre. Y una vez él se calme, vuelve y lo trae al lugar donde él estaba previamente. ¿Sí me van a entender? Porque la vara tiene que llevar corrección. La vara no es solamente golpear por golpear. O sea, hay que aprovechar el momento para corregirlo. Y muchas veces entonces pasa que vuelve y reincide el niño. Entonces vuelvo y lo saco. Ya te había explicado tal cosa. Volviste a caer en lo mismo. Esta vez no te voy a dar un barazo, te voy a dar 2 barazos. Vuelvo y lo corrijo. Vuelvo y espero a que se calme. Te amo. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es porque la Biblia lo dice. Estamos ofendiendo a Dios. Si yo no lo hago, estoy yo ofendiendo a Dios y es mi responsabilidad hacerlo. Te amo y volvamos al lugar. Vuelve y reincide, vuelvo y lo corrijo. 3 barazos. Porque es la forma en que el Señor va a quitar la necedad del corazón de él. Si yo no lo hago como padre, el Señor me va a soltar a mí, porque estoy desobedeciendo lo que dice su palabra. ¿Sí? Entonces es muy delicado porque como representante de la autoridad de Dios me toca a mí hacerlo con mi hijo, porque si no lo hago, entonces, por ejemplo, el niño miente.
Y uno muchas veces dice, se da cuenta y dice, ay, no, fue una mentira piadosa. Ay, le estoy enseñando al niño que puede mentir, que para Dios la mentira es tolerable, ¿sí? Y él no va a entender que es que mentir ofende a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay que enseñarle, no, estás ofendiendo al Señor, estás mintiendo contra Él y ofendiste, no sé, me ofendiste a mí porque es que me mentiste a mí también. Ofendiste a tus tíos, a tus abuelos, no sé. Pero hay que llevarlo a la instrucción y corregirlo. O sea, la vara sola no va a servir. Es la vara y la corrección. Con la palabra de Dios, ya vamos a ver otro texto. Pero hay que complementarlo. Sí, porque uno muchas veces va y le pega y listo. Le pego en la casa, pero si no lo instruyo, ¿qué va a generar? Eso es un resentimiento contra mí. No, es que mi mamá me mantiene pegando. Pero si no me instruye, si no me enseña, si no me muestra cuál es la verdad del Señor, entonces se queda corto ahí. Mire lo que dice Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Tenemos que aprenderlo. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, cuando vayamos a corregir el pecado de nuestros hijos, tenemos que tener esto presente. Misericordia y verdad. O sea, no puedo hacerlo a mi manera porque uno se desahoga y va y se va a un extremo. ¿Cierto? Hay que hacerlo con misericordia, con equilibrio. Pecaste y tenemos que llevarlo a la verdad. Por eso ahí se dice con misericordia y verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de Dios, su palabra. Acabaste de mentir. A Dios no le agrada lo que hiciste. Pero muchas veces uno le dice, lo que hiciste no me gustó, como si fuera uno el juez, ¿cierto? Lo que hiciste me hizo sentir mal, pero hay que llevarles cuál fue el pecado que él cometió. Me deshonraste, porque la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre, y me gritaste. Y uno no debe gritar a los padres. Pecaste por eso. Por eso te va a correr, porque estás pecando delante. O sea, hay que enseñarles que si pecan delante del Señor, el Señor va a corregirnos por eso. O sea, si nosotros como padres no nos encargamos de que ellos entiendan cuál es el pecado y que el pecado trae consecuencias, van a crecer sin temor del Señor. ¿Me hago entender? Porque es que si yo le tolero la mentira, el niño va a seguir mintiendo. Al principio son mentiras piadosas, luego son otras mentiras y ya se vuelve parte suya de la mentira. Y resulta que yo como creyente nunca le enseñé que mentir delante del Señor no le honraba y que eso tenía que ser corregido. ¿Me hago entender? O sea, como padres nos corresponde mostrarles cuál es el pecado, que es mentira, porque Dios no honra la mentira, porque Él es la verdad, ¿cierto? Por eso ahí dice ahí, con misericordia y verdad. O sea que tenemos que ir a la palabra. Pecaste contra eso. Pecaste contra Dios y por eso te tengo que corregir con vara. Luego dice ahí, en el 6, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea que el objetivo es que el niño tenga temor del Señor. No temor del papá. Porque uno muchas veces dice, viene mi papá. Y... no. Tenga temor del Señor. Porque cuando yo no esté, él va a tener temor del Señor. Cuando él esté en otro lado, en el colegio, con la familia, él ya va a saber que si miente, deshonra al Señor. Él ya va a saber que si no sigue la autoridad, deshonra al Señor. Pero porque tiene que tener temor del Señor, no temor de los papás. Muchas veces nos encargamos que nos tengan temor a nosotros. Se queda en silencio y no me hablo, sino en la casa nos vemos, como si fuera mi posición el juez. Más bien hay que enseñarle, mira, estamos en este lugar y Dios pide que nos comportemos de esta manera. Honremos al Señor con este comportamiento. Si no lo haces delante del Señor, te tengo que corregir porque estás deshonrando al Señor. ¿Sí me hago entender? O sea, tienen que aprender el temor del Señor, no el temor de los papás. Si los criamos que nos tengan miedo a nosotros, cuando ya no estén con nosotros van a ser como siempre son, ¿sí? Pero si ellos aprenden temor del Señor, lo van a hacer delante de nosotros o no estemos. Pero hay que llevarlos al Señor. Leamos otro texto, 29:17. 29:17, Proverbios. (29:17) dice: corrige a tu hijo y te dará descanso,
y dará alegría a tu alma. ¿Sí? Muchas veces uno ve padres que no tienen alegría con sus hijos, ni han descansado porque sus hijos son un tormento para ellos, pero pasa que es que no los corrigieron. De acuerdo a lo que dice la Biblia. No, de acuerdo a lo que estamos hablando, de lo que dice la Biblia. ¿Cómo? Claro, es lo que dice la Biblia. Entonces, si queremos descanso como padres, tenemos que corregirlos a ellos desde temprano, como le hemos hace un momento. O sea, desde que están chiquitos. Proverbios 19:18. Leamos otro. Y este responde a la pregunta que decía la hermana Ligia. Terminemos con este. Proverbios 19:18. ¿Cómo? Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, el equilibrio que debemos tener, o sea, el castigo no es para destruirlos, ni para humillarlos, porque no muchas veces los castiga para humillarlos, o delante de todos les dice, pero usted tal cosa, yo le dije que hiciera, no, la idea no es humillarlo, la idea es corregir su alma. Y aquí dice que los castiguemos mientras que haya esperanza, o sea, pueden estar más grandes, pueden estar adolescentes, pero si aún están, digamos, bajo el cuidado de uno, y si hay esperanza, hay que castigarlos, sí, porque están bajo la dirección y bajo el cuidado de uno. Ya cuando ellos se van de la casa y decidieron hacer su propio camino, ya ellos se verán con el Señor directamente. Pero mientras están bajo el cuidado de nosotros, somos nosotros los representantes de la autoridad de Dios. Somos los representantes para mostrarles qué es pecado, para corregirlos. Ya cuando son más grandes, pues ya no les vamos a dar vara, pero sí los podemos castigar. Te dije que a tal hora entrabas y no entraste, entonces de ahora en adelante va a pasar tal cosa como consecuencia de, ¿sí? Pero nos corresponde a los papás hacerlo. Es algo que tenemos que aprender, tenemos que aplicar y que el Señor nos ayude, porque si no lo hacemos correctamente, eso va a generar consecuencias después, ¿sí? Si nos dedicamos solo a pegarles, o sea, darles vara, sin instrucción, como decíamos hace un momento, sin darles corrección, lo que va a generar es un resentimiento para con nosotros. Mi papá solo me pega. Si no jugamos con ellos, si no comemos juntos, si no salimos con ellos, sino que solo le pegamos, entonces mi papá solo está presente para pegarme, pero no le interesa, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio. Una expresión de amor es castigarlos y corregirlos, como lo leímos. Pero tenemos que hacerlo siempre buscando corregir el pecado del corazón de ellos, porque hay que salvarle su alma, hay que salvar la necedad, sacarle la necedad que hay en el corazón de ellos. No con resentimiento, no es un asunto personal, porque uno se lo toma muchas veces personal. O uno está cansado y frustrado todo el día trabajando, llega agotado, le sacan la piedra y uno va y les pega porque sí, o los grita. Pero tenemos que, la corrección, que el Señor nos ayude, tiene que enfocarnos a corregir el pecado con misericordia, con verdad, ¿sí? A dar instrucción, a instruir sabiduría, para que ellos tengan temor del Señor, no temor de nosotros, ¿sí? Para que ellos puedan aprender el camino del Señor, para que ellos puedan guardarse de los errores que cometimos nosotros. Y ahora que nosotros estamos en el Señor, pues que el Señor nos ayude a hacerlo de acuerdo a lo que dice su palabra, sin irnos a un lado y al otro, porque el no corregir, dice, lo leemos, es aborrecerlo. Cuando esté grande, nos va a dar a nosotros muchos dolores de cabeza y no van a seguir el camino del Señor. Pero irnos al otro lado, como corregir en exceso, sin instrucción, sin amor, sin equilibrio, genera resentimiento, genera odio para con los papás, genera distanciamiento y mucho menos van a querer buscar a Dios, porque la imagen que van a tener es un Dios que toda hora nos va a castigar por todo lo que hagamos, porque nunca les instruimos. Entonces tenemos que tener un equilibrio en ambas cosas, ¿sí me hago entender? Entonces dejemos hasta ahí, que el Señor nos ayude. No sé si quieren agregar algo, hermanos, comentar algo.